El licenciado sale corriendo porque tiene que tomar su avión rumbo a la Ciudad de México y damos continuidad a nuestro programa. Nuestro siguiente conferencista es nada menos que nuestro Ombudsman Nacional, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde noviembre del año 2009 y quien anteriormente se desempeñó en la misma Comisión Nacional como primer visitador. Recibamos por favor un fuerte aplauso. Muchas gracias, Federico, por la invitación para estar en este evento. Muchas gracias a ustedes por permitirle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos poder exponer algún mensaje en torno a este tema que es tan importante y prioritario para nosotros. Miren ustedes, el respeto a los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad debe ser entendido por todos como una condición necesaria para que el propio Estado pueda subsistir y pueda elegirse con esa finalidad que corresponde de servir a la sociedad. Decía que hace unos minutos y decía muy bien cómo 130,000 niños nacen con discapacidad al año. Habría que agregar que somos un país en donde hay cerca de 50 millones de mexicanos que se encuentran en condición de pobreza. Existen por lo menos unos 7 millones de mexicanos que no comprenden el español, que siguen viviendo todavía en comunidades rurales alejadas de los principales núcleos de población y que por consecuencia este tema del acceso a servicios públicos, agua, drenaje, vivienda y qué decir, salud, educación, se encuentra todavía como parte de un reto que se ve muy lejano para algunas comunidades que llevan décadas o siglos tratando de incorporarse al desarrollo nacional. ¿Y qué es ahí? En donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos busca ir identificando y viendo las áreas de oportunidad que tienen los 3 ámbitos de gobierno para atender de manera debida, de manera adecuada a estos sectores de la población. Pero también ahí se ven por la presencia de nacimientos de niños, niñas con algún tipo de discapacidad que meditan, que demandan una atención especial. Las personas con discapacidad, y permítanme decirlo así abiertamente, a propósito de cómo he ido recorriendo el país, no siempre son tomadas en cuenta plenamente en el discurso público. No siempre solemos escuchar la ejecución de acciones claras, orientadas para ayudar, para apoyar a aquella persona que nació con alguna discapacidad o adquirió la discapacidad. Porque aquí también tendremos que ir dejando muy claro y quisiera plantear esta circunstancia. Con la discapacidad no solamente se nace en ocasiones, sino que también se adquiere. Algunos de los que estamos aquí, espero no, pero probablemente algunos en el transcurso de nuestra vida podríamos adquirir algún tipo de discapacidad. Quizás hayamos pasado ya por algún proceso de estas características, nosotros o algunos de nuestros familiares. Dice, para poder entender, comprender el alcance de las medidas que tenemos que tomar en favor de una persona con discapacidad, no hay como aprender a veces en cuerpo propio o en la propia familia, cuando alguno de nuestros familiares presentan o ha presentado esta condición. Hace algunos años fui intervenido por una rodilla y tuve que utilizar muletas durante algunos meses. Descubrí cómo para quien tiene una discapacidad motora permanente, esas rampas que vemos tan simples en los edificios, en ocasiones resultan la barrera o bien la ayuda para poder acceder a un servicio público, a la escuela o inclusive para incorporarse al trabajo. Cuando hemos tenido algún familiar con discapacidad en nuestro hogar, aprendemos a valorar las estrategias de prevención, pero si están funcionando, aprendemos a valorar también los apoyos necesarios para que quien padece ya una discapacidad pueda incorporarse plenamente al desarrollo social. Quien se encuentra con una discapacidad no tiene limitados sus demás derechos. Sí, lamentablemente quizás la movilidad, quizás la vista,
quizás la audición o la capacidad intelectual se la ha visto seriamente mermada, pero bien puede ser incorporado a diversas tareas en el desarrollo del Estado. Para ello es fundamental, sí, la prestación del servicio de salud para terapias, para que se pueda integrar de mejor manera a la sociedad, pero también el que podamos sumarnos a procesos educativos. En nuestro país, una buena parte, un gran porcentaje de personas con discapacidad motora no acuden a escuelas, no acuden a recibir educación porque no tienen familiar o no cuentan con los recursos para poder ser trasladados de su casa todos los días a la escuela, regresarlos y sobre todo ser atendidos permanentemente por alguien de la familia. Hemos observado en algunas quejas abiertas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cómo algunos pues deciden tomar medidas totalmente reprochables, encadenar a los hijos. Entonces, encadenados en su casa porque la mamá tiene que salir a trabajar, sin duda. Si no va a trabajar, no hay manera de sacar adelante a su familia y a su hijo debe dejarlo ahí. En casos como estos que hemos intentado encadenar, dado el padecimiento que presenta y por la falta de apoyo social. En esas medidas, parece que el tema de la discapacidad presenta diversos aristas que debemos atender. Sí, la parte de salud, muy importante, definitiva, pero también la parte socioeconómica. ¿Cómo poder integrar, cómo poder sumar a quien presenta una discapacidad al desarrollo nacional? Hace algunos meses, a principios del año pasado, para dejarlo muy claro, presentamos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un estudio sobre las condiciones que tienen los edificios públicos de este país, sobre los edificios públicos en materia de facilidades para que una persona con discapacidad motora, no visual, solo la motora, pueda trasladarse en los mismos. Encontramos que la mayor parte de los edificios públicos del país no cuenta con estas condiciones. Ni siquiera una rampa que permita el acceso. Ni que decir un elevador para evitar las escaleras. Los sanitarios, para que la persona pueda acudir a un sanitario. Pero más aún, ¿cómo transportarse a una persona que enfrenta una discapacidad motora? El transporte público. No encontramos los 2.457 municipios que existen en nuestro país en este momento que haya condiciones de transporte público lo suficientemente adecuadas para que la persona con discapacidad por sí misma pueda salir de su casa, llegar a la estación o terminal del autobús, abordarlo, trasladarse a su trabajo y hacer una vida natural. Lo mismo encontramos en algunos aeropuertos, puertos y en otros sitios en donde el México del siglo XXI, en su segunda década, parecería que debiésemos haber superado ya o ir generando condiciones. Son 5.700.000 personas que derivan del censo del INEGI los que están identificados con algún tipo de discapacidad. Pero platicando con expertos, con conocedores del tema como ustedes, la cifra podría ser el doble, porque en muchas ocasiones se oculta la discapacidad en el seno familiar. Muchos prefieren negarla a declararla por diferentes circunstancias. Existen discapacidades también emocionales o mentales. Lamentablemente, la extensión de los hospitales psiquiátricos, las clínicas de atención mental en nuestro país, pues no se han venido ampliando acorde a las necesidades que presenta nuestro país, y las que existen enfrentan condiciones materiales, de personal y económicas que bastaría una visita de cualquiera de nosotros para descubrir qué está sucediendo. A propósito de ello, es que nuestro país ha ido asumiendo algunos compromisos en el ámbito de los derechos humanos. Y permítanme también decirles a todos ustedes, los que no son abogados, que seguramente aquí habrá una buena parte, la gran mayoría, que los derechos humanos no son otra cosa sino los contenidos que tiene la Constitución mexicana
La Constitución es el proyecto de nación que hemos ido definiendo en el sentido de hacia dónde debe ir el país. Y los derechos humanos son ese mínimo de condiciones que se prevén en la Constitución para que podamos vivir en armonía, para que podamos abonar al desarrollo nacional orientado hacia un objetivo en particular. Y permítanme hacer una pequeña digresión en este momento. Hace 200 años, cuando iniciaba la guerra por la independencia, Miguel Hidalgo, Morelos, luchaban por un país en donde todos los mexicanos pudieran ser tratados como iguales, donde no hubiera una discriminación. Un México en donde nadie señalara a otro por su color de piel, por su nivel económico, por su condición física o por alguna otra situación derivada de su entorno familiar, económico, antecedentes o ideológico. Hoy, a 201 años de iniciada la guerra por la independencia o el movimiento por la independencia, todavía seguimos luchando en un México como este por evitar la discriminación, no solo hacia aquellas personas que padecen una discapacidad auditiva, visual, emocional o motora, sino también a aquellos que tienen un color de piel distinta, piensan diferente o bien tienen preferencias de un orden completamente distinto. Los derechos humanos no son otra cosa sino esa condición mínima que está prevista en la Constitución, necesaria para que podamos hacer realidad el proyecto que tenemos todos los mexicanos como nación. Pero ese proyecto está ahí como un medio ideal, sin duda. Algún día lo alcanzaremos. Han transcurrido 201 años, empecemos. O quizás esperemos que antes de los tiempos podamos hacer realidad todo esto y que la discriminación se elimine, pero también que a todos se nos garantice y haga efectivo el derecho a poder incorporarnos al pleno desarrollo nacional a través de actividades educativas, económicas y, por supuesto, a propósito también de poder ver restaurada la salud, si es que ésta se vio seriamente mermada por un padecimiento congénito o, en su defecto, por un padecimiento adquirido. Para ello, hemos suscrito infinidad de tratados internacionales, no nada más la Constitución. También se han aprobado, se han suscrito tratados internacionales para dejar muy bien claro que el compromiso de nuestro país está muy bien claro con quien presenta algún tipo de discapacidad. Hoy por hoy, además de lo que establece el artículo primero de la Constitución, el 1, que señala la prohibición de discriminarnos entre nosotros, el que se considera un delito el hecho de que alguien discrimina a otra persona, que lo señale como distinto por la condición de salud personal o ideológica que tenga. Además, hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que quien enfrenta una discapacidad tiene derechos adicionales a los que no presentamos una discapacidad. Y esto es muy importante, porque la vulnerabilidad en la que se encuentra habrá que ver la manera de reducirla, reconociéndole mayores derechos. Pero bien se ha dicho, y hay que decirlo aquí también, ¿qué sentido tiene tener reconocida una amplia gama de derechos si estos no se hacen efectivos? Tener muchos derechos y que no se hagan efectivos lo mismo es igual a carecer de ellos. Lo importante es que podamos ir avanzando y ir haciendo realidad lo que permanece hasta ahora como mero ideal. También hace algunos días se publicó una reforma que he calificado yo como la más trascendente en la historia del México contemporáneo. El día 10 de junio se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Quedó algo muy claro que los derechos humanos no están a discusión de absolutamente nadie. Que los derechos humanos son eso a lo que me refería hace unos minutos, un conjunto de condiciones mínimas necesarias para que nos podamos desarrollar plenamente y que no es admisible su discusión y mucho menos su negación. Por el contrario,
que tenemos que ir sumando esfuerzos para ampliarlos, para hacerlos efectivos y sobre todo para seguir criterios del ámbito internacional para que quede muy claro que una persona goza de derechos de lo mismo en nuestro país que en el norte, que en el sur, que en África o bien que en el oriente. Y a propósito de ello, también hace algunas semanas se publicó una ley muy importante en el tema que nos toca abordar ahora. Una ley general para la inclusión de todas las personas con discapacidad. ¿Qué implica que ahora se trate de una ley general y no de una ley federal? Pues que en todos los estados de la República, en todos los municipios, debe atenderse como una política de Estado el tema de la discapacidad en igualdad de circunstancias. Que debemos buscar que las condiciones de servicios médicos, las condiciones de los planteles educativos, las condiciones urbanas, las condiciones de incorporación laboral puedan hacerse efectivos en favor de todo aquel que presenta algún problema de discapacidad. El reto que tenemos ahora con la Constitución, con los convenios internacionales, con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es tratar de hacer efectivo esto. Hay discapacidades que ya están ahí y no habrá forma de remediarlas. Pero sí habrá forma de incorporar a esta persona para que pueda tener una vida lo más similar y sobre todo incorporarla al desarrollo nacional. Esa es parte del reto que se tiene. El secretario de Salud mencionaba en su discurso hace unos minutos cómo sesionó esta semana por primera ocasión una nueva junta de gobierno del Consejo Nacional para atender a las personas con discapacidad, en donde se incluye la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para poder ser una voz donde se señale hacia dónde, qué está faltando, qué se requiere, qué estamos observando en cuanto a necesidades y reclamos que no son otros sino los que ustedes conocen, los que ustedes viven, los que esta sociedad tiene ahí cotidianamente y que se requiere en buena medida tratar de resolver alineando las políticas públicas, las acciones concretas del Estado en la solución de problemas específicos. Estoy convencido de que quienes elegimos ser servidores públicos, y ojo con ello, elegimos ser servidores públicos, no nos fue impuesto el cargo, decidimos, competimos por él, hicimos todo lo posible por llegar, debemos estar convencidos que estamos ahí para servir a la sociedad, para colocarnos en la posición de la sociedad, para brindar un servicio de la mayor calidad posible y para evitar también la desviación del servicio público o la victimización desde el servicio público. No hay nada más lamentable que encontrar casos de aquellas personas que acuden a un centro de salud, a una institución médica, a solicitar ácido fólico y que le digan, es que no tenemos, se nos agotó. ¿Cómo que se les agotó? Hacemos la investigación y las botellas están llenas de ácido fólico, no se repartieron. ¿Qué sucede? Sí, el ácido fólico sirve para prevenir, por supuesto, si se suministra y se consume, pero ¿y si la persona no tiene para comprarlo? Si el sector público, teniendo los recursos, se le caducó en bodegas, si el sector público incurrió en una negligencia seria y en lugar de prescribirlo o bien otorgárselo, no, esos son los problemas que estamos viendo y que a propósito de esta nueva participación tratemos de irnos señalando como una medida de fortalecimiento de las instituciones y sobre todo de encontrar soluciones a problemas que están ahí y que en mi papel no puedo yo ni negarlos ni ocultarlos. Lo decía hace unos minutos y lo reitero. Existen avances en materia de salud, sin duda. Existen instituciones que se han ido construyendo a lo largo de los últimos años o décadas, sin duda. Pero existen problemas de indolencia, de omisión, de discriminación,
de abuso por parte de algunos servidores públicos, también los hay, y esa es la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La nueva Ley General para la Inclusión de todas las personas con algún tipo de discapacidad establece contenidos tales como políticas específicas en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo. Estamos buscando, a través de un diálogo, de las recomendaciones, que es lo único que puedo hacer como Ombudsman Nacional, sensibilizar a los gobiernos municipales, estatales y federal respecto de la inclusión de personas con discapacidad en actividades laborales. Que vamos a poner un ejemplo. Sí, pero para ello que haya condiciones materiales para que la persona pueda acudir a laborar a un centro de trabajo. Temas de accesibilidad y vivienda. Que todos, absolutamente todos los nuevos desarrollos inmobiliarios tengan condiciones de accesibilidad para quien padece algún tipo de discapacidad. Si esto no es así, entonces continuamos acentuando esta barrera, esta brecha, estos límites no connaturales de la discapacidad, sino que se han ido generando por otros y que son barreras que no encuentran justificación alguna. El tema de la educación, yo no estoy convencido de que deba de ser en todos los casos salones diferenciados del resto de los alumnos, no. Si la persona presenta una discapacidad motora, puede estar ahí presente, sin problema alguno, conviviendo, desarrollándose. Que puede haber un esquema también en materia de transporte público, comunicación, desarrollo social, y todos estos que la propia ley plantea y que derivan de la demanda social, de las exigencias sociales, a partir de necesidades muy concretas en la materia. En esta orden de ideas, y ya para terminar, les diría a ustedes solamente lo siguiente. Es importante señalar que para que podamos avanzar en este tema de la atención a la discapacidad, debemos de ver las cosas desde varias perspectivas. Permítanme solo señalar dos. Uno, desde la perspectiva del servidor público, quien está tratando de cumplir de la mejor de las maneras, con la mejor voluntad, porque debo de reconocerlo también. En los servidores públicos con quienes he dialogado, en todos he encontrado una gran voluntad y disposición de servicio. Pero es importante también que volteemos al otro lado y podamos ver la problemática desde la perspectiva de quien está solicitando el servicio, de quien está en la necesidad de acudir ante una dependencia pública o dependencia del Estado, o inclusive dependencias privadas, hospitales privados, para tener acceso a algún servicio y así poder descubrir si las líneas de acción del ámbito está pendiente para el Estado mexicano, que exista un órgano independiente que pueda corroborar si el Estado mexicano en su conjunto, los tres ámbitos del gobierno, están cumpliendo con todo este discurso, que quizás algunos dirán, pues suena bien, pero ¿en dónde lo encuentro? ¿Verdad? Que exista un órgano autónomo, independiente, que permita ir observando. Si esta nueva ley existe, se va a traducir en realidades. Si el presupuesto público destinado para atender a la discapacidad se está llevando a la práctica. Si se están tomando medidas para modificar banquetas, semáforos, edificios públicos que permitan en buena medida garantizar una mayor incorporación de quien padece alguna discapacidad. Si existen medidas también para la incorporación laboral o educativa de este sector de la población, en que no cabe justificación alguna para un acto de discriminación. Y finalmente reiterar lo que ya señalaba hace unos minutos. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le apostamos sí a diagnósticos reales que permitan observar la dinámica de la problemática de estos 5.7 millones de mexicanos censados por el INEGI, o los cerca de 10 millones que señalan diversos organismos de la sociedad civil en la materia. Pero más aún, que podamos ir apostándole a estrategias que permitan fortalecer el trabajo de algunos órganos de gobierno, y por otra parte también estrategias como las derivadas de esta cartilla que hoy presentamos aquí sobre el derecho de los niños a nacer sanos, y que no es otra cosa sino
recoger esto a lo que me he referido, el señalamiento, la demanda, el discurso que la sociedad, los sectores de la sociedad han planteado. Federico Núñez, entre otros, quería plantear esas 4 líneas sencillas, lo más naturales posibles, para que podamos comprenderlas. El cómo poder evitar que una persona nazca con alguna discapacidad y que no nos quedemos en buena medida ante una situación que pudiera haber prevenido, lamentablemente la dejamos correr. Y por otra parte, reiterarles la invitación, en el sentido de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos convencidos de que la mejor manera de encontrar la solución a problemáticas de índole social es caminando juntos, con el objetivo de ir encontrando la solución con el apoyo que desde el servicio público, desde las instituciones se les puede otorgar, pero para la plena solución de aquellas problemáticas que son de índole social, que ameritan solución, y que en la medida en que vayamos encontrando la solución de una de ellas, podremos entonces sí dar por superado ese tema y pasar al segundo, y así sucesivamente, y entonces sí poder decir que si hace 200 años existían algunos ideales, ahora podríamos haber superado algunos de aquellos problemas y esos ideales haberlos traducido en plenas realidades. Muchas gracias.